Gloria al Señor Jesús. Mis amados hermanos, Dios me les bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes. Mi hermana Nayibi, gloria al Señor Jesús. Mi hermana Nayibi, gloria a Dios, me colabora con la lectura de la palabra de Dios en el Salmo 100, por favor. Amén, hermana. Amén. Señora. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Pues vamos a colocar este servicio delante de la presencia del Señor Jesús en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Padre Santo, Padre bueno, sublime Dios, en esta hora, Señor, recibe la gloria, recibe la honra, la alabanza, el poder, Señor Jesús. Padre Santo, Padre bueno, gracias por dar tu sangre, Señor, gracias por morir, bendito Jesús, por nosotros, aún sin merecerlo, Señor. Gracias, Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso. Señor Jesús, ponemos este servicio, este devocional delante de tu presencia, Señor Jesús, para que seas tú, Señor, nuestro invitado especial y obrando de una manera muy especial en nuestras vidas y en todos aquellos que van a escuchar y van a ver este devocional. Padre, gracias, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor Jesús, por las buenas, Señor Jesús, y por las malas también. Gracias, bendito Dios. Quédate con nosotros, Señor Jesús. Aleluya. Espíritu Santo, ven. Amén. Gloria al Señor Jesús. Mi hermana Nayibi, alaba al Señor Jesús. Amén, gloria al Señor. Vamos a seguir glorificando a nuestro Dios. Vamos a hacerlo con esa hermosa alabanza que dice, estamos juntos otra vez, amén. Amén. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, el Señor ya lo preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo nuevo va a suceder, el Señor ya lo preparó. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos hoy de fiesta, gocémonos hermanos, olvidemos las tristezas y démonos las manos, olvidemos los rencores, todos en amistad. Es un día de regocijo, es un día de libertad, es un día de regocijo, es un día de libertad. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón en nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Gloria al Señor.
Aleluya, gloria al Señor Jesús. Qué bueno y qué maravilloso es alabar a nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria al Señor Jesús. Es una bendición. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a estar orando por la obra misionera. Gloria al Señor Jesús. Por los misioneros, por la familiares de los misioneros. Gloria al Señor Jesús. Amén. Esta parte se la voy a dejar a mi hermano Alberto. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar por los misioneros que están en distintos lugares de cada país del universo. Los que están en África, de acá de Colombia hay un misionero que se llama Juan Carlos Soto. Vamos a orar por él. Vamos a orar por los misioneros que tiene Chile, que tiene todos los países del Cono Sur, Centroamérica, Norteamérica, Europa. Y en fin, cada región del mundo donde hay un misionero, vamos a orar por ellos, para que el Señor les ayude y les unja con su Santo Espíritu para que sigan anunciando el mensaje de la palabra de Dios. Oremos, Señor Jesucristo, bendito Dios de la gloria, en esta hora, Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por permitirme interceder ante ti, Señor, por cada misionero de tu iglesia, Señor Jesucristo, de la iglesia del nombre de Jesús, cada misionero que se encuentra en cada lugar de la tierra llevando este mensaje, Señor. Ayúdalos, Señor Jesucristo, úngelos con tu Santo Espíritu cada día más, Señor. Dale sabiduría, Señor Jesucristo, porque ellos están en lugares, Señor Jesús, donde las culturas son diferentes, oh Padre Santo, todo es diferente, Señor. Ellos han dejado sus tierras, sus ciudades, Señor, para irse a esos países desconocidos, Padre Santo, a llevar el mensaje de tu palabra, Señor. Bendícelos a ellos, Señor. Ayúdales, Padre Santo. Oh Dios de la gloria, que siempre Necesitan de ti, Señor Jesús. de Ayúdales, sus Padre puntos, Santo. su calzado, su ropa, Señor Jesús, por los familiares, Señor Jesucristo, para que tú obres, Señor, con poderoso gigante en Señor esos Jesucristo. Ayúdales, Señor, en cada congregación donde ellos Señor, están, tú Padre te vas, Santo. Señor Jesús, mi Aleluya, Padre, aleluya, aleluya. oh Amén. soberano Jesús, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Bueno, vamos a estar entonces alabando al Señor Jesús nuevamente con nuestra hermana Nayibi, una alabanza, y luego vamos a pasar las peticiones. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a cantar ese hermoso himno, que sea Cristo el primero. Amén. Que sea Cristo el primero también en mi vida, que mis proyectos por Él puedan ser aprobados, que lo que hable lo diga por Él dirigido. Si hay que volver a empezar, empiezo en la roca, que es Jesucristo, que decido poder caminar, confiando en mi propia capacidad. No puedo entender, porque las cosas no me salen bien. Si yo me esfuerzo en hacerlo mejor, solo encuentro frustración. Reflexionando me pongo a pensar que lo que hice debo de borrar y volver a empezar. Que sea Cristo el primero también en mi vida, que tus proyectos por Él puedan ser aprobados, que lo que hable lo digas por Él dirigido. Si hay que volver a empezar, empieza en la roca, que es Jesucristo.
Si hay que volver a empezar, empieza en la roca que es Jesucristo. Reflexionando me pongo a pensar que lo que hice debo de borrar y volver a empezar, volver a empezar. Que sea Cristo el primero también en mi vida, que mis proyectos por Él puedan ser aprobados, que lo que hable lo diga por Él dirigido. Si hay que volver a empezar, empieza en la roca que es Jesucristo. La gloria sea para Él y no para mí. Solo Él es digno. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Solamente el Señor Jesús es digno. Gloria a Dios de toda gloria, honra, alabanza. Oh, bendito sea el Señor Jesús. Qué bello es nuestro Padre Celestial. Aleluya. Bueno, asimismo, mi hermana Nayibi, coloque su petición delante de la presencia del Señor Jesús. Amén, hermana Corina. Quisiera que siguiéramos orando por todas las familias del mundo, que algunas están pasando luto, otras están con pacientes muy enfermos, muy graves, pero solamente el poder del Señor y su fidelidad se puede glorificar en cada una de las familias. Sí, Señor. Sí, señora. Así mismo es, mi hermana. Gloria al Señor Jesús. Debemos poner toda nuestra confianza en el Señor Jesús, que así será. Gloria a Dios. Mi hermano Alberto. Sí, pido oración por mi hogar, por mi esposa, mis hijos, mis nietos, para que el Señor nos ayude cada día a conservar esta familia para Cristo. Esa es mi Se petición. escucha como muy lejos, mi hermano. Vamos a ver si colocamos este. Sí, Dios les bendiga. ¿Cómo me escuchan ahora? Un poquito mejor. Bueno, sí, pido oración por mi hogar, para que el Señor nos ayude cada día a conservar nuestra familia para Cristo. Esa es mi petición de esta noche. ¿Sí me escucharon? Escuché que por su familia, ¿no? Pero Sí, no claro. escuché más nada. Listo. Sí. Bueno, gloria al Señor Jesús. Bueno, la petición del pastor Rodrigo Vázquez, la de siempre, gloria al Señor Jesús, su ministerio, el trabajo evangelístico, misionero, gloria al Señor Jesús. El mío lo mismo, pero esta vez, pues, por Israel, gloria al Señor Jesús. Amén. Mi hermana Nayibi. Amén, hermana Corina. Amén, mi hermana Nayibi, diríjanos en oración, ore por las peticiones, amén. Amén. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, nuevamente estamos delante de tu presencia, presentando delante de ti, Señor Jesús, el mundo entero, Señor, toda la familia, Señor Jesús, tú eres grande, maravilloso, Señor. Aquellos hogares que están pasando luto, Señor, tú eres el consuelo, tú eres la fortaleza, Padre amado. Oh Dios mío, asimismo, aquellos que tienen pacientes graves, Señor, tú eres el único que puedes glorificarte en medio de esta situación, Señor Jesús. Mira, Señor, nuestros hogares, Señor, el hogar de la hermana Corina, del hermano Alberto, el hermano Rodrigo, Señor, y mi hogar. Glorifícate, Señor, en nuestras familias. Ayúdanos cada día más a vivir para ti, conforme a tu propósito, Señor Jesús. Bendice, Señor, la vida espiritual de mi hermana Corina, Señor, ayúdala cada día más. Glorifícate, Señor, en este ministerio que le has dado a ella, al hermano Rodrigo, Señor. Señor, en nuestros
grupos en los cuales ellos están trabajando, Señor. Permite que tu gloria está manifestándose de una manera extraordinaria en nuestra vida, Señor. Señor, Oh, sí, Dios mío, bendice el ministerio de mi hermano Rodrigo, Señor. Ayúdalo cada día más y bendícele este trabajo que lleva por estos medios. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Amén. gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga a mi hermana Nayibi, rica y poderosamente, gloria al Señor Jesús. Pues de esta manera, le damos las gracias al Señor Jesús. Hemos gozado, hemos alabado al Señor, hemos colocado nuestra necesidad delante de su presencia. Ahora pues vamos a sentarnos a la mesa en este rico manjar que es la palabra de nuestro Padre Celestial Jesús. Voy a presentar al predicador en esta noche, que es nuestro hermano Alberto. Gloria al Señor, para que el Señor Jesús le use de una manera muy especial. Nos hable a cada uno de nosotros, le hable a los que van a ver y escuchar este video. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor soberano Jesús en esta hora. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, sublime Dios. Mi alma te anhela, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Padre Santo, Señor Jesús, háblanos, Señor Jesús, a cada uno de nosotros. Yo te pongo, Señor, te presento, Señor, al hermano Alberto, este vaso escogido, Señor Jesús, por ti, para traer tu palabra, tu mensaje, por medio de esta atalaya, Padre Santo, Señor Jesús. Lo pongo en tus manos, Señor, en tu presencia, Señor Jesús, para que seas tú hablando, Señor Jesús, por su boca, Señor. Que no sea él, Señor, yo no queremos que hable él, Señor, porque va a hablar conforme al hombre. Queremos que hables tú, Señor Jesús, aleluya, en esta hora. Eres tú, Señor Jesús, aleluya, que queremos escuchar. Es tu palabra bendita, bendito Santo de Israel. Oh, Santo de Israel, bienvenido, Señor. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Queremos más de ti cada día, cada segundo, Señor. Que hubiese sido de nosotros si no te hubiésemos conocido, Señor. Hubiésemos andado como pájaros heridos, Señor Jesús. Oh, santo eres, Señor, aún sin merecer, Señor, esa salvación tan grande. Padre Santo, Señor, gracias, Señor Jesús, aleluya. Oh, Señor bendito, gracias. Gracias, Señor Jesús. Háblanos ahora, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano Alberto, predíquenos la palabra. Dios les bendiga, ¿me escuchan? Amén, amén, sí, Señor. Bueno, gloria a Dios, aleluya. Bueno, un Amén, saludo cordial hermano. en el nombre de Jesús a todos los hermanos, a nuestro pastor, hermano Rodrigo, Dios lo bendiga. A todos los hermanos que se encuentran aquí a esta hora conectados, les saludo a todos desde Colombia, desde la hermosa ciudad de Montería. Les saludo a todos en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a meditar unos minutos, no sé cuántos minutos puedo ocupar. Ustedes me dicen allá si son 20, si son 15. Bueno, vamos a predicar la palabra de Dios. Vamos a leer aquí en el libro de Mateo, capítulo 16, del verso 13 al 19. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Me están escuchando? Gloria al Amén, Señor. hermano. Bueno, vamos a leer aquí. Dice la palabra de Dios en Mateo 16, 13 al 19. Viniendo Jesús, región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, como es costumbre mía, vamos a colocarle un título a esta enseñanza, y es la bienaventuranza de Pedro dada por Jesús. La bienaventuranza de Pedro dada por Jesús. Bueno, ¿qué es una bienaventuranza? Bienaventuranza es una dicha, es una felicidad, es el poseedor de algo que se le encargó. Gloria al Señor Jesucristo. Y vamos a hablar un poco del legado de Pedro en la iglesia. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué Pedro fue el escogido por Jesús para liderar su iglesia primitiva? Es una pregunta en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Bueno, en estos tiempos en los cuales estamos llenos de religiones por todos lados, las cuales dicen tener la verdad, y todas tienen seguidores. Pero en esta noche yo quiero, en el nombre de Jesús, decirle a muchos que están en esas religiones que Jesús tiene una iglesia. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Entonces, en esta noche vamos a hablar por qué a nosotros nos dicen los Jesús solo. Es un tema muy controversial, un tema que a muchos hasta se ofenden cuando le dicen Jesús solo, pero para nosotros los cristianos, los que seguimos a Jesús, es un placer, es una dicha, es una bienaventuranza de ser Jesús solo. Gloria al Señor. Y vemos que Jesús hace una pregunta aquí en este pasaje que hemos leído, donde él pregunta si quién dice la gente, los hombres, que es él. O vamos a hablarlo textualmente. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron, unos le dijeron que era Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Gloria al Señor. Pero Jesús no conforme con eso, porque nadie le respondió la pregunta que él quería. Y Jesús, que es Dios, yo me imagino o yo creo que Jesús ya sabía quién le iba a responder esa pregunta, porque Dios lo sabe todo. A Dios no se le escapa nada. Gloria al Señor. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, le preguntó a los apóstoles. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, Pedro significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, no sobre ti, Pedro, que eres una roca, que tu nombre significa roca, es sobre esta roca, porque Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos. Gloria al Señor. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor habla de mi iglesia. No habla de la iglesia de otros, sino de él. Gloria al Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y para premiarlo más a Pedro le dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y ustedes saben,
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, Pedro en ese momento recibe un galardón del Señor Jesús, y es liderar la iglesia, porque el Señor Jesús estaba preparando a un pueblo, a unos apóstoles para que lideraran la iglesia cuando Él la sellara con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Esa es una historia que nosotros los del nombre la sabemos ampliamente y suficiente. Gloria al Señor. Y vemos que el Señor le dice a Pedro, sobre esta roca, sobre mí edificarás esta iglesia, no sobre otro fundamento, sino sobre mí. Gloria al Señor. Y vamos a definir algo aquí para que nos demos cuenta de que la iglesia de que Jesús le habló a Pedro es la iglesia del Dios viviente. Gloria al Señor. Primera de Timoteo 3:14 dice esto, le escribe Pablo a Timoteo, le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. O sea, él le dice, yo tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero para que sepas si tardo, que yo tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero para que sepas si tardo, o sea, si yo demoro en ir, ¿cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? Para que sepas cómo conducirte en la iglesia, ¿cierto? Del Dios viviente. Y Jesús le dio a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que la iglesia del Dios viviente es Jesús. Amén. O sea, no hay duda, ¿cierto? Que Jesús es el dueño de la iglesia. Gloria al Señor. Y podemos ver que Pedro fue escogido por Jesús a orillas del mar de Galilea. O sea, porque es que hay una controversia entre los contradictores de la doctrina del nombre, que nosotros le creemos más a Pedro que a Jesús. Amén, porque Jesús dijo allá en Mateo 28:19, y a ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos dicen que eso lo dijo Jesús. Nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, como lo ordenó Pedro el día de Pentecostés. Entonces ellos dicen que nosotros le creemos más a Pedro que a Jesús. Por eso nos llaman Jesús solo, ¿cierto? Entonces, pero por eso en esta noche quiero aclarar un poco esta doctrina, por si a alguien de los que están allá escucha, pueda entender el mensaje que Dios le tiene para ellos. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué Pedro fue el escogido por Jesús? Antes de Pedro decirle a Jesús que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y de Pedro y de Jesús entregarle la llave del reino de los cielos a él, ya Pedro había tenido un recorrido con Jesús desde que Jesús lo escogió a orillas del mar de Galilea. A Pedro le fue sanada su suegra por Jesús. O sea que Jesús ya tenía una afinidad con Pedro. Gloria al Señor. Pero es elegido como apóstol y aparece de primero en la lista el día que Jesús lo eligió a los apóstoles, escogió a los apóstoles. Pedro caminó sobre las olas del mar para ir a Jesús. O sea, Pedro siempre estaba allí. Gloria al Señor. Pedro le dijo a Jesús, no solo te lavaré los pies, sino también las manos y la cabeza. Gloria al Señor. Ser un hombre que estaba cerca de Jesús y estaba allí pendiente de Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pedro fue advertido por Jesús que Satanás había pedido para zarandearlo. O sea, Jesús le advirtió a Pedro, Satanás me ha pedido a mí para zarandearlo, pero yo voy a orar por ustedes para que su fe no falte. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ya había un amor por Pedro. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús.
Pedro y era el siervo del sumo sacerdote cuando Jesús iba a ser capturado. Y Jesús le dijo, no, Pedro, así no es. Y le colocó la oreja otra vez a Marcos allí en su lugar. Gloria al Señor. Pedro es el encargado por Jesús de apacentar sus ovejas. Por eso le dije que iba a hablar del legado de Pedro. ¿Por qué Pedro se ganó ese liderazgo en la iglesia del Señor Jesús? Gloria al Señor. Pedro niega a Jesús por miedo. Pedro no negó a Jesús porque quiso negarlo, por miedo, porque como seres humanos sentimos miedo en un momento de que nos sintamos acorralados, ¿cierto? Gloria al Señor. Pedro fue el primero que corrió al sepulcro cuando Jesús resucitó. Gloria al Señor. Juan llegó primero allá al sepulcro, pero Juan no entró allá a la tumba. Quien entró fue Pedro. Gloria al Señor, porque Pedro era el que tenía esa autoridad, ya él tenía algo que ya Dios lo tenía preparado para eso. Gloria al Señor. Pedro en la transfiguración fue tomado por Jesús y Pedro quiso hacer 3 enramadas, ¿cierto? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pedro se va a pescar y detrás de él se lleva a unos discípulos y se le aparece Jesús en la orilla del mar. O sea, Pedro siempre una coinonía con Jesús, ¿cierto? Gloria al Señor. Pedro, el día de se levanta para elegir al sucesor de Judas. Gloria al Señor. Todos sabemos que Judas fue reemplazado por Matías. Amén. Pero Pedro fue el que tomó la vocería. Gloria al Señor. Porque ya Pedro, ya de aquí en adelante, ya Pedro ya tiene la orden de Jesús, que sobre él edificaría mi iglesia y que le daría la llave del reino de los cielos. Ya Pedro aquí empieza a utilizar ese mandato que el Señor le dio. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Pedro pronuncia el primer discurso el día de la inauguración de la iglesia en Jerusalén, el día que el Señor selló a la iglesia con el Espíritu Santo. Pedro es quien se pone de pie y pronuncia la primera predicación de la iglesia. Entre otras cosas, el libro de los Hechos es el libro de la constitución de la iglesia. Allí fue constituida la iglesia. Gloria al Señor. Pedro pronuncia el discurso. Pedro sana a un cojo en la puerta de la hermosa. Gloria al Señor. O sea, Pedro sigue con ese legado. Pedro pronuncia un discurso en el pórtico de Salomón. Gloria al Señor. Pedro en la cárcel da una declaración ante el concilio, porque ya Pedro es perseguido y es encarcelado por primera vez. Gloria al Señor. Pedro descubre el desfalco de Ananías y Zafira. Gloria al Señor Jesucristo. Pedro es perseguido junto con Juan. Pedro lleva el evangelio a Cornelio y bautiza a todo ese contingente, a todo podríamos decir, a ese batallón romano, los bautiza en el nombre de Jesús. Pedro fue el primero que llevó el evangelio del pueblo judío a los gentiles. Gloria. Todos sabemos lo del manto, ¿cierto? Que bajó del cielo y le mostró a Pedro que también había hombres que necesitaban del evangelio. Y ese hombre era Cornelio con todos sus militantes de escuadra. Gloria al Señor. Pedro es quien da el informe a la iglesia en Jerusalén. Gloria al Señor, Pedro. Pedro es encarcelado y Pedro es liberado de la cárcel por el Señor. Gloria al Señor. Bueno, y muchas cosas más que hizo Pedro. Entonces, podemos darnos cuenta que Pedro fue el hombre que Dios escogió para liderar a su iglesia. Bueno, entre otras cosas, por eso la religión tradicional lo tiene como el primer papa, pero Pedro no fue el primer papa. Pedro fue un apóstol. Gloria al Señor Jesucristo. Y Pedro tuvo esposa porque la Biblia dice que
que Jesús le sanó la suegra a Pedro. Gloria al Señor Jesús. Entonces podemos darnos cuenta que la Biblia dice en una de las cartas de Pedro, porque después Pedro, después que fue elegido y predicó el día de Pentecostés, Pedro escribe las cartas del desierto a la iglesia, las cuales nos han servido hoy a nosotros para seguir este legado, ¿cierto? Y la Biblia, y Pedro escribe que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Pedro fue elegido por el Señor para llevar las llaves del reino de los cielos en la antigüedad, en la iglesia primitiva. Y esas mismas llaves son las que se llevan hoy en día. Los predicadores, los pastores, todos los diáconas de la iglesia llevan este mismo legado que Pedro llevó por orden del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Y podemos darnos cuenta que Pedro el día de Pentecostés le dice a los que estaban allí cuando le preguntaron si ellos qué harían después que Pedro pronunció el primer discurso, y Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. O sea, Pedro era un judío, era un hombre que conocía la ley, que conocía el Antiguo Testamento. Pedro, un hombre que había sido enseñado en ese conocimiento de que el Señor era uno solo, ¿cierto? Como Dios lo dijo al pueblo de Israel. Y Pedro, por eso el día que Jesús le pregunta si vosotros quién decís que soy yo, Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Pedro, como todo judío, sabía que en el libro de Isaías decía que un niño nos es nacido, ¿cierto? Hijo nos es dado, su nombre es admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno, ¿cierto? Amén. Y príncipe de paz. Pedro sabía eso y por eso Pedro tenía la revelación de ese nombre. Cuando Jesús le pregunta quién es él, Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor Jesús. Entonces, por eso nosotros no dudamos y creemos a lo que Pedro dijo el día de Pentecostés, que nos bautizáramos en el nombre de Jesucristo, porque Pedro tenía la orden del Señor Jesús. Gloria al Señor. Tanto es así que ese día de Pentecostés, Mateo, que fue el que escribió a Mateo 28:19, supuestamente, porque algunos dicen o se ha dicho que ese texto es espurio, que fue agregado allí, pero con todo eso que haya sido agregado, Pedro, Mateo ese día no se lo puso a Pedro de que bautizara en el nombre de Jesús. Y Mateo también era un apóstol. Él podía tener la autoridad de rechazarle eso a Pedro, pero no tuvo ningún impedimento en aceptarlo. ¿Por qué? Porque Pedro tenía la autoridad de Jesús de tomar las riendas de la iglesia en la antigüedad, de tomar las llaves del reino de los cielos y de decirle a todos los que estaban allí ese día, gente de todas las naciones, se bautizaron 3,000 personas, decirle: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y dice que ese día se bautizaron, el día que se inauguró la iglesia, 3,000 personas. Amén. 3,000 personas. Entonces podemos darnos cuenta que nosotros le creemos a Pedro porque Pedro tiene la orden del Señor Jesús, como lo dice en Mateo, en el pasaje que leímos al principio. Tenía la autoridad, tenía la autorización, tenía esa bienaventuranza, tenía esa dicha que no se ganaron los otros apóstoles. Y Pedro es el hombre más mencionado en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el libro de los Hechos, hasta las cartas que él escribió. Él es el más mencionado. ¿Por qué? Porque Pedro tenía la revelación de decirle a Jesús: tú eres el Cristo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pedro se ganó ese privilegio. Como nosotros hoy en día también nos hemos ganado ese privilegio de decirle al mundo que Jesucristo es Dios. Amén. Manifestado en carne, y que el bautismo es en el nombre de Jesús. Que no hay otro nombre dado a los hombres donde podemos ser salvos sino en el nombre de Jesucristo. Y que todos debemos ser bautizados en el nombre de Jesús para poder ser salvos. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso le creemos lo que dijo Pedro,
Por eso no dudamos, por eso lo predicamos, por eso lo hemos aceptado, por eso lo enseñamos, por eso llevamos eso aquí en el corazón, por eso lo sentimos también como lo sintió Pedro el día de Pentecostés, de obedecer la orden del Señor que le dio a Pedro. Gloria al Señor. Por eso nosotros no somos Jesús solo, o sí somos Jesús solo. Gloria al Señor, porque Dios es uno solo. Gloria al Señor Jesucristo. Dios no está dividido. Dios no está dividido en dos ni en tres partes. Dios no es dualista. Dios no es tiene una triple deidad. No, Dios es uno solo y uno su nombre. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso nosotros creemos en el único Dios verdadero. Por eso lo anunciamos, por eso lo predicamos. Y aunque nos digan que somos Jesús solo, nosotros lo aceptamos porque Dios es uno solo. Y aunque nos digan, como dice la canción, para ofendernos, seguimos diciendo que Jesucristo es uno solo. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso seguimos predicando, anunciando que el Señor fue el que nos salvó, que no fueron varios señores, uno solo. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso creemos en ese pasaje de Efesios donde habla de un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor para todos, ¿cierto? Una fe en ese Señor y un bautismo en el nombre de ese Señor que se llama Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos que tal vez estás aquí por este grupo conectado, quiero decirte en esta noche, o queremos decirte en esta noche, que Pedro dio la orden de bautizar el día de Pentecostés en el nombre de Jesucristo, porque tenía la orden del mismo Señor Jesús, del dueño de esta iglesia, del dueño de esta iglesia que Pablo dijo, la iglesia del Dios viviente. El Dios viviente se llama Jesucristo, porque Él vive y permanece por los siglos. Gloria al Señor. Por eso no escatimamos, por eso no dejamos, por eso nos esforzamos de predicar, de anunciar este evangelio del nombre de Jesús. En el mundo hay muchas denominaciones del nombre de Jesús. Acá en Colombia se llama la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. En otros países tienen otros nombres, pero somos un solo pueblo. Gloria al Señor. Somos un solo pueblo que predica esta doctrina para que la gente comprenda y entienda que hay un solo Dios, que hay un solo bautismo, que hay una sola fe. Gloria al Señor Jesucristo. Que hay fe distorsionada, pero que la fe en este Señor, porque este es el autor y consumador de la fe. Gloria al Señor. Y Pedro recibió un legado del Señor. Pedro siempre estuvo cerca del Señor. Pedro era un hombre que siempre estuvo defendiendo al Señor. Pedro fue un hombre que siempre estuvo allí sufriendo por el Señor, hasta que el Señor, el día de Pentecostés, le da la orden, manda a bautizar en el nombre de Jesús, porque ya Pedro tenía esa revelación. Gloria al Señor. Él tenía esa revelación de autorizar, de bautizar en ese nombre para perdón de pecados. Gloria. Por eso, vuelvo y repito, le creemos a Pedro, porque Pedro fue ordenado por el Señor Jesús. Pedro no dijo, hagan esto a su manera, no. Pedro ya tenía una autorización de decirlo ese día. Gloria al Señor. Por eso, querido amigo, no te dejes, como decimos acá en Colombia, embaucar, no te dejes, ¿cierto? No te dejes engañar de otra doctrina que te digan fuera de esta, porque hay una sola doctrina en la Biblia, que es la doctrina, siempre lo digo, apostólica. Los apóstoles nunca bautizaron en nombre de títulos. Los apóstoles nunca dijeron que Jesucristo estaba dividido. Los apóstoles siempre predicaron un solo Dios y bautizaron en el nombre de ese Dios que se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso en esta noche, en el pasaje que leímos, donde Pedro le da esa declaración a Jesús y Jesús lo premia con ese galardón, con esa bienaventuranza de liderar la iglesia, de que apacentar a sus ovejas y sus corderos. Hoy en día ese legado lo llevamos nosotros también, de predicar este evangelio, ese legado que Jesús le dio a Pedro, también llevarlo nosotros en nuestras vidas. Y la iglesia tiene pastores en todos los países de América, de Sudamérica, de Centroamérica. Hay pastores
en Europa, en África, hay pastores predicando este evangelio, misioneros, llevando este mensaje de salvación. Gloria al Señor Jesucristo. Llevando este legado de Pedro. Gloria al Señor. Diciéndole al mundo que Jesucristo es la solución de todos los problemas de la humanidad. Que sin Jesús el mundo tendría pérdida, pero con Jesús el mundo tendría ganancia. Gloria al Señor Jesucristo. Así que le dejo este mensaje en esta noche a todos para que lo mediten, lo reflexionen y lo guardemos en nuestro corazón y sigamos predicando este evangelio. Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Seguirlo predicando, ¿por qué? Porque este evangelio no cambia, es el mismo desde la antigüedad hasta hoy. Gloria al Señor Jesús. Así que Dios les bendiga a todos. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Alberto, que el Señor Jesús le siga usando de una manera muy especial. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, gloria al Señor Jesús. Nos vamos de este lugar, más no de la presencia del Señor Jesús. Amén. Ya hasta mañana nuevamente. Le voy a pedir a la hermana Nayibi que nos despida en oración, que ore por la palabra y que ore por el predicador para que el Señor Jesús lo siga usando. Amén. Gloria al Señor Jesús, mi hermana Nayibi. Dios me la bendiga de una manera muy especial y despídanos en oración. Amén. Amén, gloria al Señor. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en este momento yo te doy gracias. Gracias, Señor, por haber podido disfrutar en esta obra, Señor, de este mensaje, de tu palabra. Ayúdanos cada día más, bendito Padre Celestial. Glorifícate en cada vida, en cada familia, Señor. Ayúdanos cada día más a vivir para ti conforme a tu propósito. Bendícenos en esta hora y siempre. En tu nombre bendito Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Señor Jesús. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios.